Continuando con la conmemoración, tiene la palabra el legislador Abdala. Muchas gracias, señora presidenta. Presidenta, empiezo por sumarme a las bienvenidas que usted detallaba en el inicio de esta sesión y le doy la bienvenida también a la señora ministra de Educación y Cultura, que con su presencia es la expresión del Poder Ejecutivo en el Parlamento en esta ocasión tan señalada. Yo creo que el Parlamento uruguayo hace muy bien todos los años con realizar esta conmemoración. Tiene la buena costumbre, la sana costumbre de llevar adelante este acto, además de la obligación internacional, que sin ninguna duda también la tenemos, en cuanto a conmemorar el horror del Holocausto, que está simbolizado, como todos sabemos, en lo que hoy también se conmemora, que es la caída de ese campo de exterminio llamado Auschwitz, caída de la cual se cumplen también en el día de hoy 75 años, como usted lo señalaba, señora presidenta. Es un acto de recordación histórica, por supuesto, pero debe ser un acto que tenga el anhelo de proyectarse hacia el futuro. Esta ceremonia se recrea todos los años, se da en el contexto de ese momento, porque lo que importa siempre es que siempre este acto es oportuno, justo, necesario y sin ninguna duda conveniente. Con relación al contexto, yo quiero hacer dos referencias iniciales, señora presidenta. La primera es de carácter personal y por lo tanto será muy breve, pero me resulta ineludible, y es la circunstancia de que el próximo 15 de febrero se inicia una nueva legislatura. Yo ya no estaré en este Parlamento, por lo tanto, quisieron las circunstancias, quiso la providencia, y yo quiero agradecerlo, que esta última intervención que a mí me toca realizar en el Parlamento Nacional esté referida a este tema, que es un tema tan singular, que tanto tiene que ver, por supuesto, con los derechos humanos, con la dignidad de las personas, que tiene que ver con el pasado, por supuesto, pero que sobre todo tiene que ver y debe tener que ver con el presente y con el futuro. Por lo tanto, la circunstancia de hablar hoy, una vez más, y tal vez por última vez, en este ámbito, en representación de mi Partido Nacional, tiene para mí una significación especial. La segunda referencia, señora presidenta, que probablemente sea lo que más importa, es la continuidad que el Estado uruguayo y que el Parlamento Nacional exhibe con relación a este asunto. La continuidad y el consenso que se expresa sin duda en la expresión del conjunto de los partidos políticos que aquí estamos representados. En cuanto a la interpretación de los hechos, por supuesto, que eso no es decir mucho, porque la verdad histórica es incuestionable, está allí a la vista de quien la quiera ver y de quien no quiera verla también, pero sobre todo la actitud política y espiritual de los partidos políticos uruguayos en el sentido de condenar lo que con relación a esto hay que condenar, y no solo condenarlo, sino además condenarlo con la frecuencia y con la periodicidad y con el énfasis con el que todos los partidos, sin distinción, sin ninguna duda, realizamos. Y creo que en los discursos que se expresen en la mañana de hoy, señora presidenta, eso quedará sin duda elocuentemente de manifiesto. La resolución 60/7 yo creo que es una resolución bienvenida, la que nos obliga a realizar este acto, la que obliga a que esta conmemoración se lleve a cabo a lo largo y ancho del mundo, pero es una resolución considerablemente tardía. Las Naciones Unidas han demostrado a lo largo del tiempo con relación a este tema, y yo diría con relación a otros genocidios, una cierta pereza, una cierta actitud lenta en cuanto a los reflejos. Ha pasado y sigue pasando con relación al genocidio armenio. Pasó con relación a una infame resolución que en algún momento equiparó o pretendió equiparar el sionismo con el racismo. Pero más allá de eso, yo creo que esta resolución está bien, viene a llenar un vacío, repito, aunque hubiéramos pretendido o nos hubiera gustado que se hubiera dictado con bastante anticipación, y creo que lo medular de lo que la resolución contiene, más allá, por supuesto, de la evocación de los hechos, más allá de poner de manifiesto el relato de los acontecimientos dramáticos que estamos conmemorando, es la sustancia en cuanto al rechazo y a la prohibición del negacionismo. Es lo que se define desde el punto de vista imperativo en cuanto a la prohibición de toda negación del holocausto judío en la medida en que eso implica o implicaría, por lo tanto, cualquier forma de intolerancia
religiosa, étnica, provenga de donde provenga, es lo que la resolución nos manda. Por lo tanto, prohibir y rechazar ese tipo de prácticas, de actitudes o de interpretaciones con relación a los acontecimientos históricos. Y yo creo, señora presidenta, que eso que está contenido en esta resolución, que está en el trasfondo o en la génesis de la sesión de la Comisión Permanente del día de hoy, es el consenso, es el concepto y es el compromiso que hoy todos los partidos políticos venimos a reafirmar en ocasión de esta reflexión colectiva que estamos realizando. El siglo XX, señora presidenta, sin duda fue un siglo trágico para la humanidad. Más allá de los avances desde el punto de vista material, del desarrollo tecnológico, del desarrollo científico, creo que desde el punto de vista de los derechos humanos, sin duda hubo un severísimo retroceso y una severísima agresión a los mismos, más allá de las guerras en el sentido convencional. Hasta ese momento o con anterioridad, las guerras, los enfrentamientos bélicos estaban referidos precisamente, como lo señalaba muy bien el señor legislador Pozzi, a las disputas por el territorio, a las disputas por el poder, por las posesiones materiales, por cuestiones ideológicas, por cuestiones de geopolítica. El siglo XX vino a traer, y vino a traerlo particularmente con relación al episodio que hoy conmemoramos del Holocausto judío, un concepto verdaderamente dramático, que es el de la limpieza étnica. El de la limpieza étnica, que es un concepto sin ninguna duda aberrante, bochornoso, abyecto. Representa ni más ni menos que el derecho que alguien cree tener de matar a otro por la mera circunstancia de que ese otro cometió el delito de haber nacido. Y algo peor, señora presidenta, representa, yo diría, la inmoralidad delirante de aquel que se cree con el derecho de poder exterminar a otro por la sola circunstancia de creerse a sí mismo superior a él. Pero, más allá de señalar esto enfáticamente, señora presidenta, que por supuesto es lo que tenemos que hacer todos los años, yo creo que lo más importante de todo es que asumamos que aunque el siglo XX ya pasó y estamos en el siglo XXI, esto no es garantía ni seguro de nada. Tiene que ver con algo que también expresaba recién el señor legislador preopinante. El paso del tiempo no implica que esto haya quedado definitivamente en el pasado. No debe servir de excusa la circunstancia del cambio de siglo o de que transcurrieron 75 años para la impasibilidad, para la inercia, para la indiferencia frente a estos hechos. Si esa es la actitud que asumimos, señora presidenta, yo creo que corremos un grave riesgo de que los enemigos de los que nos creíamos haber librado estén prontos y al acecho para pegar su próximo zarpazo. Por lo tanto, creo que esta recordación, señora presidenta, tiene que ser de los hechos históricos, pero tiene que ser una recordación que contenga al mismo tiempo un sentido de alarma, un sentido de vigilia, un sentido de vigilancia para eliminar cualquier tipo de rebrote o de vestigio que pueda subsistir y que pueda, por lo tanto, representar la más mínima posibilidad de que algo como aquello o similar pueda llegar a reproducirse. Por lo tanto, señora presidenta, yo creo que el mejor homenaje que podemos tributarle a los 6 millones de judíos que murieron en los campos de concentración, a la valentía de los 6 millones de judíos y a la valentía de los sobrevivientes de los campos de concentración, que sin ninguna duda también fueron muy valientes, es preservar la memoria. Pero preservar la memoria no en términos de mantener el relato y de reproducirlo, en términos fundamentalmente de mantener la memoria viva, la memoria ejemplar, la memoria activa. La memoria por sí sola, señora presidenta, es frágil, es corta, es selectiva. A la memoria, por lo tanto, hay que alimentarla. Y yo creo que hay que alimentarla, y por eso valoro mucho los términos de la resolución de Naciones Unidas, en este caso, en los términos que allí se establecen. En términos de que con relación a esto, la memoria incluye el discurso prohibido. Incluye, si se quiere, una limitación a la propia libertad de decir cualquier cosa en nombre de la libertad, que eso no es admisible. Los que somos liberales, los que amamos la libertad, por supuesto tenemos de ello un concepto prácticamente ilimitado, pero en nombre de la libertad no puede hacerse cualquier cosa, porque en todo caso, si eso es lo que ocurre, pues entonces en la propia libertad estará el germen que conduzca a su debilitamiento y aún a su propia destrucción. Y yo creo que, por lo tanto, negar el Holocausto es reivindicar el mal, es legitimar el odio,
es postular el exterminio y por lo tanto es terminar también atentando contra la propia libertad. Y el otro aspecto que me interesa señalar, señora presidenta, porque estas instancias, repito, deben servir por lo tanto para evocar hechos, pero al mismo tiempo y sobre todo para reflexionar sobre ellos y para reflexionar sobre nuestra propia condición y para reflexionar sobre el desarrollo de los derechos humanos, es que este es un tema que hay que trabajarlo en todos los planos. En el plano de lo colectivo, por supuesto, como hoy, que colectivamente nos hemos convocado los partidos políticos representados formalmente en el Parlamento y expresamos nuestros puntos de vista y nuestras reflexiones con relación a todo esto. Pero no hay que despreciar ni perder de vista que todos tenemos que actuar también en otro plano, que es el plano individual, el plano de la responsabilidad personal, señora presidenta. No alcanza simplemente con asignar la culpa histórica. Tampoco alcanza con un acto de estas características, por importante que el mismo sea, como sin duda lo es, porque por algo lo estamos llevando a cabo. Pero asumamos con toda la crudeza que eso puede llegar a representar, que todos terminaremos siendo en alguna medida cómplices si en nuestra vida cotidiana, si en nuestra vida de relación, no asumimos un comportamiento y una conducta expresada en las más sencillas de las cosas que hacemos todos los días, en nuestros actos, en nuestras palabras, en nuestros gestos, en nuestras actitudes para con los demás, si con todo eso, todos los días, no fomentamos la paz y la tolerancia en vez del odio y la intolerancia. Creo que en la parábola del buen samaritano, a la que recurrimos permanentemente y abrevamos en ella los cristianos, está precisamente la explicación de lo que yo estoy diciendo. La necesidad de amar al prójimo como a uno mismo, la necesidad de distanciarnos, según el Antiguo Testamento, del comportamiento de Caín, que cuando fue preguntado por Dios con relación a su hermano Abel, no asumió la debida responsabilidad por él. Y esa es, señora presidenta, me parece a mí, la misión y la responsabilidad, ya no colectiva, ya no como sociedad, ya no como sistema político, sino la responsabilidad personal e individual de cada uno de nosotros, no como legisladores, por supuesto, sino como seres humanos que inexorablemente tenemos que asumir para contribuir a lo que creo que todos estamos de acuerdo que debemos contribuir, y es a que nada de esto ni nada similar pueda llegar a reproducirse en el futuro. De más está decir, señora presidenta, que es menester también, y yendo al plano de la acción de gobierno, a que haya con relación a estos temas una política de derechos humanos que sea, por supuesto, una política de Estado, que esté en el centro de las políticas públicas, que tenga un particular apego por el derecho internacional de los derechos humanos, que haga real y efectivo el cumplimiento del artículo 72 de la Constitución Nacional, de esa joya de nuestro derecho constitucional, en cuanto a que rigen en toda su extensión las garantías y los derechos que derivan de la forma republicana de gobierno y de la personalidad humana, más allá de que no tengan previsión legal o de que no tengan reglamentación. Pero lo más importante de todo, señora presidenta, una política de derechos humanos que recoja el consenso de la sociedad en el sentido de que los derechos humanos no tienen etnia, no tienen raza, no tienen religión, no tienen color político, no reconocen de derechas ni de izquierdas, y en tal caso, ocurran donde ocurran las violaciones a los derechos humanos, las torturas, las vejaciones, las matanzas, lo que corresponde es, por lo tanto, condenar y condenar sin ambajes esas conductas cuando las mismas acontezcan. De la mano de esto, señora presidenta, por supuesto que va otro deber que todos tenemos como integrantes de la sociedad y particularmente los que integramos y nos enorgullecemos de integrar el sistema político, la necesidad de cuidar la democracia. La democracia es, fue y seguirá siendo el único antídoto contra las tentaciones totalitarias, con todas sus imperfecciones, con todas sus debilidades, con todas sus limitaciones. Pero creo que tenemos que tener presente, aquí sí, yendo al repaso de los hechos, que el Holocausto fue la desembocadura de un proceso. No se pasa del blanco al negro repentinamente. Y todos sabemos muy bien que los hechos históricos indican
que Hitler empezó por eliminar el pluralismo, siguió por restringir las libertades, después prohibió la prensa libre, confundió el Estado con el partido nazi, generando un régimen de partido único y anulando, por lo tanto, la disidencia y el derecho de los demás a pensar diferente. Y por esa vía fue entonces preparando lo que él mismo y el régimen que representaba calificó como la solución final. Por eso mismo, señora presidenta, es que todos, del primer ciudadano al último, tenemos el impostergable deber de cuidar la democracia, de regarla todos los días como si fuera una planta a la cual, si no regamos y mantenemos, corremos el serio riesgo de que termine marchitándose. Por eso está muy bien este acto, señora presidenta. Por eso están muy bien los actos que a lo largo del día de hoy, que son muchos y por suerte se van a llevar a cabo. Creo que está muy bien que se hagan actos en el Uruguay como se hacen actos en el mundo entero. En el propio lugar de los hechos está previsto que en Polonia, el territorio de Auschwitz, se realice una conmemoración a la que todos estaremos atentos en el día de hoy. Por eso estuvo muy bien la cumbre de líderes mundiales que tuvo lugar en Jerusalén la semana pasada y que concitó o convocó la presencia de más de 40 jefes de Estado. Pero insisto, todo eso está muy bien, pero sin duda estará mucho mejor si no rehuimos cada uno de nosotros a la misión que individualmente tenemos que cumplir, que es la de la actitud espiritual en cuanto a fomentar la paz, la tolerancia y la vida pacífica en la sociedad. Para terminar, señora presidenta, hay un libro que yo creo que es de esos libros que no pueden dejar de leerse, que se llama Un grito por la vida, de Chill Rahman, sobreviviente del campo de concentración de Treblinka. Allí Rahman cuenta dramáticamente, y realmente es alarmante y es impactante leer las páginas del libro y por lo tanto los sucesos que él va desgranando en cuanto a lo que fue su experiencia personal en ese campo de concentración, cuando, por ejemplo, entre otras cosas, lo obligaban a cortarle el pelo a los compatriotas, a sus compatriotas, que minutos después iban a ser ingresados a la cámara de gas. Y yo creo que lo más maravilloso de ese libro es el nombre del libro. Es haberlo denominado, como lo denominó Rahman, un grito por la vida. Pudo haberle puesto, por ejemplo, un grito de muerte, y hubiera estado esa denominación sin duda alineada con la verdad histórica, y a nadie podría haber eso sorprendido. Pero el hecho de que el nombre fuera un grito por la vida me parece que condensa, que resume, que interpreta el verdadero mensaje que el Holocausto nos deja a todos y a todos de aquí por delante. Un grito por la vida. Y creo que un grito por la vida es lo que todos, absolutamente todos, debemos gritar todos los días. Gracias, señora presidenta.